Polisacáridos se dividen en dos componentes: los homopolisacáridos, aquellos que van a estar compuestos de monosacáridos, disacáridos, y los polisacáridos como tal, que van a estar compuestos por más de 10 sacáridos. Los homopolisacáridos tienen la función más importante, que es la función desde cero, ¿ya? Es un ácido energético. Entre estos tenemos el glucógeno, la glucosa, el almidón, la celulosa, la quitina. Y los heteropolisacáridos, principalmente, que tienen la función de estructura para nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, en estos heteropolisacáridos, y aquí quiero que me pongan atención, están lo que son los glucosaminoglicanos, el tema que han avanzado el día de ayer, y lo que hoy vamos a avanzar, que son las glucoproteínas. Bueno, haciendo un recordatorio, tenemos a los monosacáridos. Los monosacáridos más importantes son la glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿Ya? Entonces, estos monosacáridos, como su terminología indica, mono de uno, sacárido, de azúcares. Entonces, están formados por un azúcar principalmente en su composición química. Luego tenemos a los oligosacáridos, aquellos oligosacáridos que van a estar compuestos de 2 a 10 sacarosas unidas entre sí por enlaces glucosídicos, que ya nuevamente lo vamos a ver. Entre estos tenemos a la maltosa, que es la unión de glucosa más glucosa, que es un disacárido; a la lactosa, que es glucosa más galactosa; a la sacarosa, que es la glucosa más la fructosa, y así sucesivamente, ¿no? De importancia, los que, desde mi punto de vista, los que tienen que saber: monosacáridos, maltosa, lactosa, sacarosa, que tienen que saber por cuál está conformada, que va a ser pregunta de examen. Así que si se anotan bien, y si no, también. Y luego tenemos a los polisacáridos, que son la unión de más de 10 uniones de azúcar. Entre este, el más importante y la reserva energética de nuestro cuerpo, que es el glucógeno, que está formado por 10 unidades de glucosa unidos entre sí por enlaces glucosídicos. Muy bien, con esta pequeña introducción vamos a hacer, recuerdo que hay dos tipos de enlaces glucosídicos: el N-glucosídico y el O-glucosídico, o glicosilación. Estos enlaces N-O-O van a estar importantes en las uniones. N va a ser cuando hay uniones de los sacáridos o de los carbohidratos entre sí. Y las uniones uniones O-glucosídicos o de glicosilación van a estar unidos, además de los monosacáridos o polisacáridos, en realidad, junto con los aminoácidos. Ahora, ¿qué es una glucoproteína? ¿Quién sabe? Hasta aquí, hasta esta parte. Glucoproteína. ¿Vos que estás grabando? Glucoproteína. La unión de una glucosa con una proteína. A ver, ya no, está bien, equivóquense, para eso son las teóricas, para equivocarse, para aprender. De los errores se aprende, no de las victorias, ¿no? Entonces, si se equivocan ahorita, se van a acordar que se han equivocado en su examen. En la teoría se van a acordar de esto mal. ¿De qué es una glucoproteína? Es una proteína unida a una única cantidad de glucosa. Ya, vamos bien, vamos bien. ¿Alguien más? ¿Proteínas transportadoras de glucosa? No, el transporte es diferente, pero ya también estamos con proteínas, glucoproteínas. Entonces, así pues no quería. Las glucoproteínas son carbohidratos complejos que van a ser de la unión de proteínas con los oligosacáridos o polisacáridos. Entonces, sí, como ustedes ya han visto en las diapositivas anteriores, hemos visto a los monosacáridos, disacáridos, trisacáridos y a los polisacáridos, ¿ya? Que van a estar unidos covalentemente por las dos uniones más importantes en este, que son los enlaces N-glucosídico y O-glucosídico. N de las uniones entre polisacáridos y O entre las uniones con el aminoácido, con el polisacárido. Muy bien, entonces ya sabemos qué es una glucoproteína. Es un carbohidrato complejo de la unión de una proteína
con los oligosacáridos o polisacáridos. ¿Cuáles pueden ser? Ahí lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la importancia biomédica? ¿Por dónde están estos glucoproteínas? Estas glucoproteínas principalmente las vamos a encontrar en la superficie celular. ¿Por qué en la superficie celular? Porque cuando un microorganismo, ya sea virus, bacteria, parásito, ingresa a nuestro organismo, a nuestra célula, el primer contacto que va a ser con la membrana celular. Entonces ahí están nuestros receptores celulares y ahí es donde se encuentran estas glucoproteínas. También tienen la función de inmunoglobulinas, ya que al reconocer a este microorganismo que va a ingresar a nuestro cuerpo, va a tener la función de formar las inmunoglobulinas. Entonces las inmunoglobulinas, que no está anotado, es igual a una glucoproteína. Están también son antígenos del antígeno de los grupos sanguíneos A, B y C, ¿ya? Se encuentran en la matriz extracelular y tienen función a la parte de esterilización de mucinas, de protección del moco a nivel de nuestro tracto respiratorio. Muy bien, entonces ahora vamos a ver sobre la síntesis. Como ustedes recuerdan, en la síntesis de las proteínas, a ver, recordatorio. ¿Dónde se hacen las proteínas? ¿Dónde se realizaba la síntesis de proteínas? Les voy a dar una pista. Hemos hecho en los nucleótidos, ¿verdad? Tenemos el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. ¿Dónde se van a realizar las proteínas entre estos dos? ¿ADN o ARN? ADN. ¿Qué? A ver, ¿quién quiere? Levante la mano, hable. ADN. En cambio, en el ARN solo es una hebra, ¿ya? Esta formación de hebra, o solo de una hebra, ¿alguien tiene un puntero, tal vez? ¿Una regla? Ya, bueno, este ARN, como ustedes recordarán, va a entrar en lo que es el ribosoma, mediante el ribosoma de transferencia, y luego el ribosoma de mensajero, perdón. El ribosoma de mensajero va a ingresar en la hebra del ARN y posteriormente dentro del ribosoma, gracias al ribosoma mensajero, se va a producir lo que es la proteína. Van a formar primeramente de este ARN, las formaciones de los nucleótidos, varios aminoácidos que se van a ir uniendo entre sí para formar una proteína. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro primer paso, entonces, nuestro ARN en nuestra matriz extracelular de nuestra célula eucariota, lo que va a hacer es ingresar al ribosoma, ¿no? El ribosoma que está libre en la matriz extracelular o en el citoplasma, lo que va a hacer es formar nuestra proteína, glucoproteínas, la unión de las proteínas con los oligosacáridos o polisacáridos. Entonces, al hacer este ribosoma, por el ribosoma de transferencia, el ARN de mensajero, la proteína, la unión de varios aminoácidos, va a empezar el primer paso. En el retículo endoplasmático rugoso comienza la síntesis de la proteína y la cadena de polipéptidos se expulsa al interior del retículo endoplasmático. Nuestra proteína ya ha sido expulsada y del dolicol, que es una síntesis de los oligosacáridos, se van a hacer la síntesis del dolicol, ¿ya? Se sintetiza un oligosacárido ramificado en el pirofosfato de dolicol, lo cual tenemos nuestra proteína y tenemos nuestro oligosacárido, que es la unión de varios monosacáridos. ¿Dónde se va a dar? Esto en el retículo endoplasmático rugoso. Se va a hacer la transferencia, el oligosacárido desde el dolicol hasta la amida, el grupo amido de las proteínas, a un residuo de aspargina de la cadena de polipéptido de crecimiento. Bueno, para que me entiendan el paso 3, vamos a decir que esta proteína es la aspargina. Y como les había mencionado, en el retículo endoplasmático rugoso del dolicol se va a formar lo que son los oligosacáridos, ¿ya? Tenemos nuestro oligosacárido, que es la unión de 2 o 10 componentes, ¿no ve?
Entonces, tenemos nuestro trisacárido, tenemos nuestra aspargina, se está uniendo la aspargina con el trisacárido y posteriormente se va a hacer el recorte, el paso 4. Ya unidos esta proteína con nuestro oligosacárido, el recorte de la cadena de hidratos de carbono comienza a medida que las proteínas se muevan a través del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué quiere decir? A medida que va durante toda la ingeniería de nuestros retículos endoplasmáticos, esto se va a ir recortando. ¿Qué quiere decir? El ribosoma se va a liberar, el dolicol se va a liberar y se va a formar nuestra glucoproteína. Pero esto no acaba ahí. Posteriormente va a ir al aparato de Golgi, donde se van a reproducir más recortes de esta glucoproteína. O se va a realizar adiciones de oligosacáridos. Muy bien. Ahora, cuando va al aparato de Golgi, hemos visto en primera fase lo que es la síntesis, ¿ya? Vamos a hacer un recordatorio nuevamente. Síntesis de las glucoproteínas. El dolicol nos da su trisacárido, el ribosoma nos da su proteína. Se unen, se pasan por todo el camino del retículo endoplasmático rugoso y bueno, se hace el recorte. Posteriormente pasa al aparato de Golgi, ¿ya? En el aparato de Golgi va a haber otra función importante. El aparato de Golgi, la principal función que tiene que hacer es trasladarlo a los lisosomas. Y bueno, vemos ahí en nuestro retículo, en el primer dibujo, retículo endoplasmático rugoso, se ha formado nuestra glucoproteína y ha pasado en la segunda imagen al aparato de Golgi, como habíamos mencionado. Para que este aparato de Golgi pueda transferir esta glucoproteína al lisosoma, va a necesitar una fosforilación. ¿Qué quiere decir? Que nuestra glucoproteína, que hemos mencionado que es la aspargina, que se une con el con el trisacárido, va a ser marcada. ¿Qué quiere decir? Tú eres esa glucoproteína por una fosforilación. Esa fosforilación se va a denominar con la letra P, ¿ya? ¿Qué quiere decir el marcaje? Cuando está marcado esta glucoproteína, recién va a poder hacer paso a lo que es a la vesícula de transporte por acción del receptor manosa 6 transferasa. 6-fosfato, manosa 6-fosfato. De vital importancia este receptor, ya que es causante de una enfermedad que ahorita les vamos a ver. ¿Ya? Entonces, se le pasa mediante una vesícula de transporte, el aparato de Golgi va a llegar a los lisosomas. ¿Ya? En los lisosomas, tanto en el retículo endoplasmático rugoso, se van a formar enzimas lisosómicas, todas enzimas para realizar la degradación de esta glucoproteína. ¿Ya? ¿Qué sucede? Hay una enfermedad llamada enfermedad de células I, o también conocida la enfermedad de células de inclusión lisosómica. En realidad, los lisosomas son inclusiones lisosómicas, ¿ya? Que es causada por la deficiencia de la fosforilación del aparato de Golgi. ¿Qué quiere decir? Que no se produce una fosforilación a esta altura de la glucoproteína. Entonces, al no haber esta fosforilación, lo que sucede es que se produce un exceso de enzimas lisosómicas en nuestro organismo, en nuestras células, porque tienen la función de degradar a nuestra glucoproteína. Entonces, si hay un exceso, todo exceso, como ustedes saben, es malo. Exceso de azúcar, exceso de líquidos, de colesterol, de cualquier manera, ¿no? Cualquier cosa en exceso es malo. Y va a haber esta enfermedad, que es la enfermedad de células I, ¿ya? Que va a estar caracterizado principalmente en aquellos pacientes que van a tener anormalidades esqueléticas. Va a haber un retardo psicomotor en aquellas personas que lo carecen y principalmente
también hay una muerte infantil temprana. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Porque estas enzimas lisosómicas van a estar excretadas en gran cantidad en sangre y orina. Bien, ahora nos vamos a ir a lo que es la degradación. Como ustedes saben, toda síntesis tiene que tener su contraparte, que es la degradación. La degradación de las glucoproteínas se va a dar por una enzima llamada hidroxilasa ácida. Esta hidroxilasa ácida se encarga de degradar toda la síntesis de esta glucoproteína. Es como un freno para esta enfermedad. Pero al haber un exceso de esta enzima hidroxilasa ácida, se va a dar otra enfermedad que se llama glucopolisacaridosis. ¿Ya? ¿Qué estas dos enfermedades? Glucopolisacaridosis. Menciono también. Ya, entonces, eso sería todo con el tema de glucoproteínas. Gracias.